Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Era una noche fría de octubre, y había decidido pasar el fin de semana en la granja de mi abuelo, ubicada a unos 100 kilómetros de la ciudad. Quería desconectar del estrés del trabajo y disfrutar de la tranquilidad del campo. Llegué el viernes por la tarde y, después de una cena sencilla, me fui a la cama temprano. El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió esa misma noche. Me desperté de golpe sin razón aparente y miré el reloj, eran las 2:47 am. Intenté volver a dormir. Pero un ruido extraño llamó mi atención. Provenía del exterior, un leve susurro que parecía venir del bosque cercano. Decidí ignorarlo achacándolo al viento, y finalmente me quedé dormido. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le comenté a mi abuelo lo que había oído. Él me miró seriamente y me dijo que en esa zona se hablaba de brujas desde hace siglos. Me reí pensando que estaba bromeando, pero su expresión no cambió. No te estoy tomando el pelo, muchacho. Aquí la gente ha visto cosas raras durante años, me dijo. No quise ahondar en el tema y cambié la conversación. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en lo que me había contado. Intenté distraerme leyendo un libro, pero el sueño me venció rápidamente. Desperté otra vez en plena madrugada, esta vez a las 3:15 am. Los mismos susurros. Pero ahora más claros, como si estuvieran justo afuera de la casa. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda y, armado de valor, me levanté para mirar por la ventana. Lo que vi me dejó sin aliento. 3 figuras encapuchadas, vestidas con ropas oscuras, se movían lentamente alrededor del granero. No podía distinguir sus rostros, pero la forma en que se desplazaban me puso los pelos de punta. Parecían flotar, deslizándose sobre el suelo sin hacer ruido. Intenté grabar con mi teléfono, pero la batería estaba muerta, aunque la había cargado por completo antes de dormir. Cerré las cortinas rápidamente y me metí bajo las sábanas, tratando de calmar mi respiración. Los susurros continuaron durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente se desvanecieron. No dormí nada el resto de la noche. Al día siguiente le conté a mi abuelo lo que había visto. Te dije que aquí pasan cosas raras, me respondió. Decidimos revisar el granero juntos. Al llegar, notamos que había símbolos extraños dibujados en el suelo con lo que parecía ser ceniza. Mi abuelo palideció y me dijo que era mejor dejar las cosas como estaban. No queremos atraer su atención, murmuró. Esa tarde, mi abuelo decidió llamar a un amigo suyo, un anciano del pueblo que conocía mucho sobre las historias y leyendas locales. Cuando llegó, me observó detenidamente y me dijo que las brujas habían sido vistas en esa zona desde tiempos inmemoriales. No es la primera vez que alguien las ve rondando esta granja, comentó. Debes tener cuidado. Si las molestas, podrían volverse peligrosas. Esa noche estaba más asustado que nunca. Me costaba conciliar el sueño, y cada pequeño ruido me hacía saltar. Hacia las 3 am. Los susurros volvieron, más fuertes y claros que antes. Esta vez, parecían estar dentro de la casa. Sentí el pánico apoderarse de mí, pero sabía que no podía quedarme allí sin hacer nada. Me armé de valor y, sosteniendo una linterna en una mano y un cuchillo de cocina en la otra, salí de la habitación. Los susurros me guiaron hasta la sala de estar. Allí, en medio de la habitación, vi algo que nunca podré olvidar. 3 figuras encapuchadas estaban reunidas en círculo murmurando en un idioma que no comprendía. Al notar mi presencia, se giraron hacia mí, y pude ver sus rostros pálidos y ojos hundidos. Una de ellas levantó una mano y, en ese instante, sentí un golpe de aire frío que me hizo caer al suelo. Todo se volvió negro. Me desperté al día siguiente, tirado en el suelo de la sala. No había rastro de las figuras ni de los susurros. Mi abuelo me encontró y me ayudó a levantarme. Debes irte de aquí, me dijo con firmeza. No es seguro para ti. No lo dudé. Recogí mis cosas rápidamente y me fui de la granja esa misma mañana. He evitado volver a la granja. Mi abuelo insiste en que todo está bien, pero no puedo olvidar lo que vi y sentí. Cada vez percibo susurros o veo sombras en la noche, me estremezco, recordando lo que viví ahí. Aunque intento racionalizarlo, una parte de mí sabe que lo que viví fue real.
Y eso es lo que más miedo me da. Nunca he sido un creyente de lo paranormal. De hecho, siempre me he considerado una persona bastante racional. Pero lo que ocurrió en la granja de mis padres hace 2 años me hizo reconsiderar todo lo que pensaba saber. Era verano, y había decidido pasar unas semanas en la granja para ayudar a mis padres con la cosecha. La granja está ubicada en un valle, rodeada de montañas. Desde niño, siempre me había fascinado mirar las estrellas desde el campo abierto, lejos de las luces de la ciudad. Pero esa noche algo diferente estaba en el cielo. Eran cerca de las 11 p. y estaba sentado en el porche, disfrutando de la brisa nocturna. De repente noté unas luces inusuales en el horizonte, justo sobre la cresta de las montañas. Al principio pensé que eran aviones, pero las luces se movían de manera extraña, en patrones imposibles para cualquier aeronave que conociera. Eran brillantes, de colores que cambiaban entre azul, verde y rojo, y se deslizaban por el cielo como si estuvieran bailando. Llamé a mis padres para que vinieran a ver, pero cuando llegaron, las luces ya habían desaparecido. Mi padre bromeó diciendo que tal vez había visto luces de montaña o algún fenómeno natural. Y se fueron a dormir. Yo, sin embargo, me quedé en el porche esperando que las luces volvieran. Cerca de la medianoche las luces reaparecieron, esta vez más cerca y más brillantes. Me levanté y caminé hacia el campo para tener una mejor vista. Al llegar al borde del bosque, noté que no estaba solo. Había algo, o mejor dicho, alguien, observándome desde la distancia. A lo lejos, en la ladera de la montaña, pude distinguir figuras. Eran hombres, pero no de tamaño normal. Eran altos, extremadamente altos, al menos 4 metros, con cuerpos delgados y alargados. El miedo me paralizó. No podía moverme ni gritar. Solo podía observar esas figuras moviéndose lentamente en la distancia, iluminadas por las extrañas luces en el cielo. Parecían estar realizando algún tipo de ritual, levantando sus brazos largos hacia las luces, como si las controlaran o se comunicaran con ellas. Finalmente reuní el valor para dar un paso atrás y correr de vuelta a la casa. Desperté a mis padres, tratando de explicarles lo que había visto, pero mis palabras se trababan y apenas podía articular lo que había presenciado. Mi padre, escéptico como siempre, me acompañó de vuelta al campo, armado con una linterna y una escopeta, pero para cuando llegamos, las figuras y las luces habían desaparecido. Las siguientes noches fueron tranquilas. No vi más luces ni figuras, y comencé a cuestionar mi cordura. Tal vez había imaginado todo, me decía a mí mismo. Pero el miedo persistía. Una semana después, en una noche particularmente clara, las luces volvieron. Esta vez, no esperé a que se acercaran más. Desperté a mis padres inmediatamente. Salimos todos al porche y, para mi alivio y terror, ellos también vieron las luces esta vez. Mi madre se aferró a mi brazo pálida y temblorosa. Mi padre, con una expresión grave, nos dijo que nos quedáramos en la casa mientras él iba a investigar. Lo observamos caminar hacia el campo, la luz de su linterna balanceándose en la oscuridad. Cuando llegó al borde del bosque, las luces se intensificaron y pude ver las figuras nuevamente, ahora más claramente que nunca. Eran como sombras altas y delgadas, con movimientos lentos y fluidos. Mi padre se detuvo en seco, apuntando con su linterna hacia las figuras. De repente, las luces en el cielo comenzaron a moverse frenéticamente y las figuras se desvanecieron en la oscuridad. Mi padre volvió corriendo a la casa, sudoroso y asustado. «Nos vamos de aquí», dijo con firmeza. «Esto no es seguro». Esa misma noche, empacamos nuestras cosas y nos dirigimos a la casa de unos parientes en la ciudad. Desde ese tiempo la granja ha permanecido abandonada. Mis padres no quieren hablar de lo que pasó y yo he evitado pensar en ello tanto como he podido. Recuerdo la imagen de esas figuras alargadas en la montaña sigue persiguiéndome en mis sueños. Nunca pude entender bien lo que hubiera querido grabarlo, pero no pude. Crecí escuchando las historias de mi abuelo sobre la granja. Muchas eran relatos comunes sobre cosechas y animales, pero había una que siempre me helaba la sangre.
Era la historia del Nahual, una bruja que se transformaba en una especie de perro. Mi abuelo era un hombre duro, de pocas palabras, pero cada vez que mencionaba al Nahual, su rostro se tensaba y su voz adquiría un tono grave. Era una noche sin luna, comenzaba siempre cuando lo vi por primera vez. Tenía yo unos 10 años cuando me contó la historia por primera vez. Estábamos sentados junto al fuego, en la granja que ha pertenecido a nuestra familia por generaciones. Esa noche el viento soplaba con fuerza, y los árboles parecían susurrar secretos antiguos. Mi abuelo me miró fijamente y comenzó su relato. Era joven, apenas 20 años, cuando empecé a notar que algo raro pasaba en la granja. Los animales estaban inquietos, especialmente los perros, que aullaban sin razón aparente. Una noche escuché un ruido extraño en el gallinero. Agarré mi linterna y mi escopeta, y salí a investigar. No esperaba encontrarme con lo que vi. Al llegar al gallinero, noté que las gallinas estaban alteradas, como si algo las hubiera asustado. Y entonces lo vi. Era una criatura grande y peluda, con ojos brillantes que me observaban desde la oscuridad. Parecía un perro, pero había algo en su mirada que me decía que no era un animal común. Disparé un tiro al aire, esperando ahuyentarlo, pero la criatura no se movió. En lugar de eso, emitió un gruñido bajo y se desvaneció en la noche. Al día siguiente encontré huellas alrededor del gallinero, pero no eran huellas de perro. Eran más grandes, más profundas, como si algo pesado y enorme hubiera caminado por allí. Decidí que debía descubrir qué estaba ocurriendo, así que esa noche me preparé para vigilar. Mi abuelo hizo una pausa, su mirada perdida en las llamas del fuego. Yo estaba absorto en su relato, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche el aire estaba cargado como si una tormenta estuviera por llegar. Me escondí cerca del gallinero con la escopeta lista. Todo estaba en silencio hasta que escuché el mismo gruñido que la noche anterior. Y allí estaba, la criatura, acercándose lentamente. Esta vez, no estaba solo. Detrás de él, una figura oscura se movía entre las sombras. Era una mujer, con una sonrisa siniestra en el rostro. Al verlos juntos, entendí que estaba frente a un nahual. El miedo me paralizó por un momento, pero sabía que debía actuar. Disparé contra la criatura, y esta vez el disparo dio en el blanco. El animal emitió un grito horrible y cayó al suelo, pero antes de que pudiera acercarme, la mujer levantó los brazos y murmuró unas palabras ininteligibles. Un viento fuerte me empujó hacia atrás. Y cuando recuperé el equilibrio, ambos habían desaparecido. Pasé días buscando respuestas. Los ancianos del pueblo me contaron historias sobre nahuales, brujas que podían transformarse en animales para hacer el mal. Me dijeron que debía tener cuidado, que estas criaturas eran peligrosas y vengativas. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que debía enfrentarla. Una noche, mientras vigilaba, la vi nuevamente. Esta vez estaba preparada. Había conseguido un amuleto de protección y llevaba conmigo agua bendita. Cuando la criatura apareció, lancé el agua sobre ella. Y ésta comenzó a retorcerse y a emitir pillidos horribles. La figura de la mujer apareció nuevamente furiosa, pero al ver mi determinación, supo que no podría ganar. Con un último grito de odio, ambos se desvanecieron en la noche. Desde entonces, la granja ha estado en paz. Pero nunca he olvidado lo que vi. Los nahuales existen, y siempre debemos estar atentos. El silencio se hizo en la habitación. Mi abuelo había terminado su relato, y yo apenas podía respirar. Aunque había escuchado la historia antes, siempre me impactaba de la misma manera. Esa noche dormí con la luz encendida, temeroso de que el nahual pudiera regresar. Ahora, años después, cada vez que visito la granja y escucho a los perros aullar en la noche, recuerdo las palabras de mi abuelo. Aunque nunca he visto al nahual con mis propios ojos. Su historia me ha enseñado a no subestimar lo desconocido. Y aunque intento mantenerme escéptico, no puedo evitar mirar por encima de mi hombro, esperando no ver esos ojos brillantes observándome desde la oscuridad. Vivo en una granja desde que tengo memoria.
Es un lugar tranquilo, rodeado de campos y animales, perfecto para quienes buscan escapar del bullicio de la ciudad. Pero algo cambió hace unas semanas. Algo que no puedo explicar del todo, pero que me tiene los pelos de punta. Todo comenzó una noche cualquiera. Estaba acostado en mi cama, intentando conciliar el sueño cuando sentí un leve temblor. Al principio pensé que era mi imaginación, o tal vez un camión pasando por la carretera lejana. Pero el temblor se hizo más fuerte, sacudiendo ligeramente la casa. Me levanté y miré por la ventana, pero todo parecía normal. A la mañana siguiente le comenté a mi esposa sobre lo que había pasado, pero me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. Seguramente fue un pequeño terremoto. Me dijo: no te preocupes, estamos en una zona sísmica. Pero algo en su voz me decía que ella también había sentido algo extraño. Los días siguientes fueron normales, hasta que una noche el temblor volvió. Esta vez fue más fuerte y duró más tiempo. Bajé al sótano para ver si algo se había caído. Pero todo estaba en su lugar. Subí de nuevo y salí al patio. La noche estaba en silencio, excepto por el murmullo del viento en los árboles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y regresé rápidamente a la casa. Las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas cuando los animales comenzaron a comportarse de manera inusual. Las vacas, normalmente tranquilas, se mostraban inquietas y asustadas. Los perros ladraban sin razón aparente, mirando fijamente al suelo. Incluso los caballos, siempre dóciles, se negaban a salir del establo. Una noche del temblor fue tan fuerte que despertó a toda la familia. Nos reunimos en la sala, intentando entender qué estaba pasando. De repente escuchamos un ruido sordo como si algo enorme estuviera caminando bajo nuestros pies. El suelo vibraba con cada paso, y un sentimiento de terror se apoderó de mí. ¿Qué diablos es eso?, murmuró mi esposa, abrazando a nuestros hijos. Salí al patio, armado con una linterna y un bate de béisbol. La luz de la luna apenas iluminaba el paisaje, pero podía ver claramente las marcas en el suelo. Parecían huellas enormes y profundas, como si un gigante invisible hubiera pasado por allí. Sentí un nudo en el estómago y regresé a la casa corriendo. Durante los días siguientes, los temblores y los ruidos se hicieron más frecuentes. Los animales estaban cada vez más inquietos, y nosotros también. Decidimos llamar a un geólogo local para ver si podía explicarnos qué estaba pasando. Cuando llegó, examinó el suelo y las huellas, y su rostro se ensombreció. Esto no es normal, nos dijo. No puedo explicar estas marcas ni los temblores. No hay actividad sísmica en la zona que justifique esto. Esa noche, después de que el geólogo se fue, los temblores fueron más intensos que nunca. La casa parecía a punto de desmoronarse, y los ruidos bajo el suelo eran ensordecedores. Nos apiñamos en la sala, aterrorizados, sin saber qué hacer. De repente las luces se apagaron, dejándonos en una oscuridad total. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra enorme, moviéndose lentamente por el campo como si buscara algo. No podía ver su forma claramente, pero su presencia era abrumadora. Sentí una presión en el pecho como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. La sombra se detuvo frente a la casa, y los temblores cesaron. Por un momento todo estuvo en silencio. De repente la sombra se desvaneció y las luces volvieron. Los temblores y los ruidos habían cesado, pero el miedo permanecía. Pasamos el resto de la noche en vela, esperando que algo más sucediera, pero todo estaba tranquilo. Al día siguiente decidimos dejar la granja. No sabíamos qué era lo que había bajo el suelo, pero no queríamos quedarnos para averiguarlo. Empacamos nuestras cosas y nos mudamos a la ciudad, lejos de ese lugar maldito. A veces, por las noches, aún siento un leve temblor bajo mis pies y me pregunto si esa cosa nos está siguiendo. Pero trato de no pensar demasiado en ello. Prefiero creer que todo fue una pesadilla, aunque en el fondo sé que no es así. Algo se mueve bajo la tierra, algo que no debería estar allí. Y siempre me preguntaré qué era y por qué nos eligió a nosotros. La vida en la granja siempre ha sido dura pero gratificante.
Levantarse antes del amanecer, trabajar la tierra, cuidar a los animales. Pero hace unos meses, todo eso cambió. Comenzaron a ocurrir cosas que no tenían explicación. Una mañana, al salir a alimentar a las gallinas, encontré varias de ellas muertas. No había señales de un depredador grande, solo pequeños cortes y mordeduras, como si algo pequeño pero feroz las hubiera atacado. Pensé que podría haber sido una comadreja o algún otro animal, aunque nunca habíamos tenido problemas así antes. Los días siguientes, más animales aparecieron heridos o muertos. Los cerdos tenían arañazos profundos en sus costados, y una de las vacas había perdido un ojo. Empecé a preocuparme de verdad. Decidí montar guardia por las noches, armado con una linterna y una escopeta, esperando atrapar al culpable. La primera noche de vigilancia, todo estuvo tranquilo. Lo mismo la segunda. Pero la tercera noche, alrededor de la medianoche, escuché ruidos extraños provenientes del granero. Era un murmullo como si alguien estuviera susurrando. Me acerqué sigilosamente apuntando con la linterna y la escopeta. Al abrir la puerta del granero, la luz iluminó algo que nunca había visto antes, unas pequeñas figuras, no más grandes que un niño con piel verde y ojos brillantes. Eran duendes. Horribles y deformes, con dientes afilados y garras en lugar de dedos. En cuanto la luz los alcanzó, emitieron un pillido agudo y desaparecieron entre las sombras. Me quedé congelado, sin poder creer lo que acababa de ver. A la mañana siguiente, le conté a mi esposa lo que había visto. Pero ella no me creyó. Pensó que estaba exhausto y había imaginado todo. Sin embargo, la siguiente noche decidió quedarse conmigo. Alrededor de la misma hora, volvimos a escuchar los susurros. Esta vez, estábamos preparados. Nos acercamos al granero, y de nuevo. Ahí estaban. Los duendes, sus ojos brillando con malevolencia. Pero esta vez, no huyeron de inmediato. Se quedaron allí, mirándonos, como si estuvieran evaluando cuánto daño podían hacernos. Sin previo aviso, uno de ellos saltó hacia nosotros, y disparé instintivamente. El sonido de la escopeta resonó en la noche, y el duende cayó al suelo. Pero en lugar de sangre, de su herida emanó un humo negro y espeso, y su cuerpo se desvaneció en el aire. Los otros duendes chillaron y se lanzaron hacia nosotros. Disparé de nuevo, y luego otro, hasta que todos desaparecieron en una nube de humo negro. Pensamos que habíamos terminado con ellos, pero estábamos equivocados. Las noches siguientes fueron una pesadilla. Los duendes volvían cada noche, más numerosos y más agresivos. Los animales estaban aterrorizados. Y nosotros también. No podíamos entender por qué nos estaban atacando ni de dónde venían. Desesperado, busqué ayuda en el pueblo. Hablé con un anciano que me contó historias sobre duendes que vivían en los bosques cercanos. Son criaturas maliciosas, dijo. Se alimentan del miedo y la desesperación. Tienes que encontrar su escondite y destruirlo. Siguiendo sus instrucciones, mi esposa y yo nos adentramos en el bosque una tarde buscando algún rastro de los duendes. Después de horas de búsqueda, encontramos una cueva oculta entre las rocas. Dentro había símbolos extraños tallados en las paredes y un hedor insoportable. Con antorchas en mano, nos adentramos en la cueva. A medida que avanzábamos, el aire se hacía más pesado y el susurro se volvía más fuerte. Finalmente, llegamos a una cámara grande donde los duendes se agrupaban alrededor de un altar de piedra. Parecían estar realizando algún tipo de ritual. Sin pensarlo dos veces, arrojamos las antorchas al altar. El fuego se extendió rápidamente y los duendes comenzaron a gritar y a retorcerse. La cueva se llenó de humo y calor, y corrimos hacia la salida antes de quedar atrapados. Esa noche, por primera vez en semanas, no hubo susurros ni ataques. Los animales estaban tranquilos, y nosotros también. Sabíamos que habíamos hecho lo correcto, aunque la experiencia nos había dejado marcados. Ahora la vida en la granja ha vuelto a la normalidad. Aunque siempre vigilamos con atención. Los duendes no han vuelto, pero no puedo evitar sentir que en algún lugar nos observan, esperando el momento adecuado para regresar. Y siempre me pregunto si realmente hemos visto lo último de ellos.